Hoy es jueves Corpus Christi, una fecha importante, religiosa y espiritual, por lo cual hoy no se trabaja, así que los saludamos a todos ustedes y les damos la bienvenida a este encuentro de hoy. Para el día de hoy tenemos aquí a la doctora Marisol Taveras, nuestra compañera de programa, y la doctora también pues tiene unos invitados, porque para hoy tenemos un programa al momento, a lo que estamos viviendo, y pienso que va a ser un programa muy interesante. Así que buenos días, doctora Taveras, adelante. Muy buenos días a todos los radioescuchas, muy buenos días, doctor Vargas, a nuestros invitados que en un momento lo vamos a presentar. Un día que no es cualquiera, porque hoy es un día de fiesta y es un día que se celebra, como dice el doctor Vargas, de Corpus Christi, un día religioso, de quedarse en casita. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, y es sobre el miedo a vacunarse, a propósito de lo que el mundo está pasando con esta enfermedad del coronavirus, que sigue azotando y que en los últimos tiempos pues se ha incrementado en la República Dominicana, sobre todo en el Gran Santo Domingo. Y por lo tanto hemos entendido prudente pues hablar sobre este tema, sobre los miedos a vacunarse y por qué ocurre esto del miedo. Sería importante primero pues decir, doctor Vargas, de qué es eso del miedo, ¿verdad? ¿De qué se trata el miedo? El miedo es una sensación desagradable que provoca, pues por esta percepción, provoca esa sensación de peligro, que sea real o imaginaria. Así es. Y que nuestro sistema de alarma, entiéndanse, nuestro cerebro, tanto a nivel del sistema límbico, ahí en la amígdala, que son unas amígdalas cerebrales, pues se produce esa alarma y se activa y provoca una descarga rápida de unos neurotransmisores que son las catecolaminas, entiéndase adrenalina y noradrenalina, y pone al individuo en alerta porque hay un peligro, algo que nos está provocando esa sensación de angustia y que probablemente nosotros tengamos que reaccionar para tener la supervivencia. Entonces, fíjense que nosotros hemos estado hablando sobre el miedo en programas anteriores y lo relacionamos con la ansiedad. ¿Recuerdan eso? Como un común denominador de la ansiedad, el miedo. Y hoy vamos a hablar sobre el miedo a vacunarse, que entraría dentro de las clasificaciones de la ansiedad en una fobia específica, como lo habíamos mencionado. Entonces, hoy tenemos dos invitados aquí que son la licenciada Angelina Sosa Lovera, que es psicóloga clínica, salubrista, docente de posgrado, de maestrías también. Es vicepresidenta y directora general del Instituto de Salud Mental y Telepsicología, el INSAM. Y también tenemos al doctor Ángel Campuzano Michel, que es médico psicoterapeuta, consultor del INSAM y docente también de educación superior. Ellos dos, junto a nosotros, tanto la parte de psiquiatría como de psicología, vamos a abordar este tema tan importante para la población general. Entonces, doctor. Sí, muy bien. Doctora Tavera, tal como usted ha dicho con estos dos invitados, yo pienso tan oportuno para el tema de hoy, y sobre todo el tema tan oportuno para lo que estamos viviendo en nuestro país.
No es un secreto para nadie cómo en este momento, con las medidas que se han tomado a través de restrictivas, de preventiva, y con la subida de la cantidad de casos de personas que se infectan, pues todo eso, tal como usted lo dijo, doctora, provoca una respuesta de la gente. Esa respuesta es una respuesta de que uno se siente amenazado. Y frente a esa amenaza, la respuesta normal e incluso positiva es el miedo. El miedo es, aunque es una emoción displacentera, pero es una emoción necesaria. Las personas sanas sienten miedo. Ahora, ¿cuál es el problema del miedo? Es cuando el miedo se vuelve exagerado y no hay una razón para el miedo. Si eso se acompaña de una gran preocupación, nosotros, los psicólogos y psiquiatras, nos encaminamos a un diagnóstico que se llama trastorno de ansiedad, que viene acompañado de otros síntomas como sería el insomnio, la taquicardia, la preocupación, el nerviosismo, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Frente a lo que está ocurriendo en este momento, entonces lo que tendremos nosotros es que ver si esa reacción de miedo que la gente tiene por lo que está pasando, si esa reacción del miedo es favorable para que la gente entonces enfrente la amenaza como debe hacerse según las orientaciones de los profesionales y de los organismos autorizados para eso, o la gente sobre reacciona, y ahí se habla de lo que se llama una respuesta desadaptativa. El miedo manejado correctamente es una respuesta adaptativa, pero manejado mal es una respuesta desadaptativa. Y entonces las personas comienzan a hacer un montón de cosas. De ahí vamos a ver cuáles son las personas que en vez de tener una respuesta de ocuparse y de enfrentar el peligro, cuáles son las personas que dan la respuesta desadaptativa. Ese es un perfil de personalidad, y hoy vamos a hablar cuál es ese perfil de personalidad. Sobre todo vamos a hablar de las personas que tienen un pensamiento dicotómico. ¿Qué es un pensamiento dicotómico? Aquellas personas que todo lo ven bueno, malo, perfecto o no sirve, y que blanco, negro, son personas que se van a los extremos. ¿Por qué esas personas van a dar respuestas desadaptativas? De eso vamos a hablar hoy. Porque esas personas no manejan la incertidumbre. Y si hay algo que hay que gestionar ahora, los expertos en conducta humana, los gestores de salud, etcétera, lo que tenemos es la incertidumbre por las características de la pandemia y todos los efectos secundarios que han venido después de la pandemia. Entonces, nadie puede decir, el tratamiento es haz esto y todo va a salir bien. Nadie puede decir, la vacuna te va a dar esto y esto y esto. Entonces, hay una serie de elementos normales con los virus, que otros virus en otro momento lo han dado. Elementos normales con la vacuna, que con vacunas en otras ocasiones han ocurrido, que ahora están ocurriendo. Y entonces las personas que tienen ese pensamiento dicotómico, que tú no le puedes decir 2 y 2 son 4, porque no se puede, entonces eso les trae una respuesta desadaptativa. ¿En qué consiste? O esas personas entran en una respuesta de evitación. Yo voy a evitar todo lo que se parezca, que no me den seguridad de que el tratamiento es absoluto y seguro. Entonces entran en evitación con respecto a la vacuna, o entran en una conducta de hipervigilancia. Están muy preocupados, leen todo lo que sale en las redes, los fake news le llegan a ellos le hacen mucho caso a los fake news, lo que dice todo el mundo para ellos es importante, y estas personas, en vez de escuchar a los profesionales, a los organismos autorizados, ellos están pendientes de todo lo que aparezca en la red, y esto trae otro tipo de trastorno, y eso afecta más la mente. Entonces, cuando esa respuesta desadaptativa llega, muchas personas comienzan a decir, pues yo no me voy a vacunar, y le traspasan eso a otros. Hay gente que están usando la red para mandarlo. Hay todo un movimiento
de conspirativo o antivacuna que está también muy activo en las redes, y uno ve incluso influencers mandando mensajes y de alguna manera exacerbando o estimulando esa respuesta desadaptativa, que no es una respuesta sana, y que entonces va a provocar en mucha gente el miedo, y el miedo lo manejan con evitación en vez de enfrentar correctamente el caso como se puede, o una respuesta de hipervigilancia. Están muy, muy nerviosos. Esos aspectos son los que vamos a analizar en el día de hoy, de todo lo que nosotros podemos ver, entender, aprender, y llevarles, doctora, y los invitados, llevarles eso a la audiencia como una manera de orientar correctamente a la población, porque si hay algo que en este momento necesita la población es tranquilizarse. Pero no es tranquilizarse para decir no está pasando nada, es tranquilizarse para que surja un miedo sano que lleve a las personas a tomar las medidas correctivas que se pueden tomar hoy día en este momento. Los organismos competentes como es el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud, los profesionales como los que venimos a esta emisora y en otras, estamos dando la orientación correcta. La orientación que si la aplicamos, el virus no nos va a matar y la cantidad de infectados va a disminuir lo más posible. Pero para eso es entonces importante que hagamos programas como este y otros que se han hecho en esta emisora para que entonces le llevemos a esta población tranquilidad y orientación oportuna que nos va a ayudar a enfrentar esto, y probablemente vamos a pasar sin que nos pase nada. El nada lo pongo entre comillas porque el nada es del pensamiento dicotómico. Digo, nos puede pasar algo, pero no es algo que nos va a matar. Nos puede pasar cosas porque si usted, como dice uno, el que quiere moñón bonito, tiene que aguantar jalones. Si usted se va a peinar, pues algún jaloncito le dan, pero ese jaloncito no es peligroso, ¿eh? Entonces, las veces de que un pensamiento dicotómico quisieran, como que ahora le dijeran que hay una vacuna perfecta, que hay un tratamiento perfecto, que la solución es perfecta, y eso no es posible. Las soluciones son buenas, son efectivas, y los profesionales de la salud, tanto de la virología como de la medicina interna, como de la psicología y la psiquiatría, estamos en este momento orientando a la población de manera oportuna y correcta. Así que bienvenidos a este programa de hoy, señores. No se vayan de ahí porque yo les prometo a ustedes que el programa de hoy va a ser muy interesante y muy educativo y orientador para todos ustedes. Así que bienvenidos. Bien. Entonces vamos a saludar a los invitados. Y vamos a darle la oportunidad a Angelina Sosa que nos salude, y que bienvenida, licenciada. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Pues muy agradecida de estar por aquí, de acompañarles en este programa tan importante y tratando este tema justo en el momento en que el país se encuentra inmerso en una campaña promoviendo la vacuna, promoviendo la responsabilidad social de cada uno para la mejora de nuestra salud. Así que muchísimas gracias, doctor y doctora, pues aquí estamos. Sí, el doctor Ángel Campuzano, Michelle, adelante. Me sumo a la salutación que dio la compañera Angelina. Realmente aprovecho la oportunidad, me siento honrado de estar aquí, de poder, como dice el doctor Vargas Lemonnier, traer más información, más orientación. Dudo que digamos muchas cosas nuevas. Mucho de lo que vamos a mencionar en esta conversación hoy ya se ha dicho, pero entendemos que el pueblo necesita seguirlo escuchando para que oiga el mismo mensaje, el mensaje orientador de diferentes fuentes, para que pueda entonces aceptarlo, porque definitivamente la vacuna es la única solución a corto plazo o el más corto plazo posible que tiene no solamente la República Dominicana, sino la humanidad completa. Uh-huh. Bien, pues
para iniciar este programa, yo quisiera hacer una pregunta a ustedes. ¿Hasta dónde el miedo a la vacunación puede afectar la respuesta de la población para ir a vacunarse y para tomar las medidas que los organismos de salud están recomendando? Quiero que ustedes, como expertos en eso, nos digan qué ustedes piensan, qué tanto ese miedo está afectando de manera negativa a muchas personas para que no vayan a ponerse su vacuna. Quisiera oír su opinión sobre eso. Sí, lo primero es recordar que en muchas ocasiones ese miedo que nosotros tenemos es un miedo falso. O sea, es un miedo, una creencia que no es real, es una creencia que no estamos creando en nuestra mente. Voy a mencionar al menos 2 situaciones de personas que he escuchado, estudiantes de mis clases, personas de mi círculo social, que me han dicho la razón por la cual no se han puesto la vacuna. Una de ellas me dijo, es que eso de la enfermedad, eso es algo que yo se lo dejo a Dios. Y yo no me voy a vacunar porque si Dios quiere que yo me enferme, si Dios quiere que yo me sane, eso se lo voy a dejar a Dios, dice una de las personas, por ejemplo. Y está infectada y no se vacunó y está ahora en cuidados intensivos. Y otra persona que me dijo, una estudiante tal cual, me dice, yo no me he puesto la vacuna porque le tengo miedo a los efectos secundarios. Y yo le pregunté, ¿cuáles son los efectos secundarios? Y me dice, eso que están promoviendo en las redes y en los videos, ¿usted no lo ha visto? ¿Sí? Entonces, esa persona ni siquiera sabe cuáles son los efectos secundarios. Es sobre una falsedad de lo que ha visto, de lo que cree que podría ser. Entonces, cuando pensamos ese miedo, cuando hablamos del miedo, tenemos primero que empezar por decirle a la gente que ese miedo es un miedo falso, no es un miedo real. O sea, la situación que se enfrenta al enfermarse del coronavirus y las secuelas que pueden tener para la salud física de las personas y hasta la muerte, eso sí es real. Y a eso es lo que nosotros debemos enfrentar. Lo demás ha sido una falsa creencia que surgió quizá como una manera de relajar en las redes sociales o de buscar una salida para sentirse mejor, para sentirse, o buscar una razón para salir otra vez a la calle, a las fiestas, ¿sí? Y eso es lo que está, y esa idea que no es la real, es la que está haciendo que muchas personas no vayan a vacunarse. Entonces, esto es importante que lo tomemos en cuenta. Y también saber que el compromiso y la invitación de toda la sociedad es justo ayudarnos a ser mejor, ayudarnos a sobrevivir. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y por eso entonces en el mundo no se hará algo, ¿verdad?, para empeorar la situación, sino todo lo contrario, es para mejorarla. Porque la situación del COVID no discrimina a las personas, así sea por condición social, raza, nivel económico, ni mucho menos, o sea, nos afecta a todos. Entonces, esta solución de la vacuna es una solución efectiva para todas las personas, pero todos tenemos que estar contestes en aceptar la vacuna e ir y proceder a vacunarnos. Muy bien. Sí, gracias, Angelina. Sobre eso del miedo, y tú hablas de esas personas que dicen, tengo miedo a esto. Fíjense, primero, los que se vacunaron son las personas de edad avanzada y las personas vulnerables. Y yo pienso que la respuesta ahí fue hasta más fácil, de que la gente fuera a llevar a esa persona de edad o esa persona vulnerable. Y de alguna manera la respuesta como que no tuvo como tanta resistencia. Sin embargo, cuando llegan las vacunas al país y se invita a los jóvenes a que se vacunen, no sé si ustedes se han dado cuenta de que ha habido mucha resistencia, sobre todo al principio. Ya eso está cambiando, hoy ya está cambiando. Pero al principio, ¿cómo ustedes explican esa alta resistencia que los jóvenes mostraron a vacunarse, que no fue la misma resistencia que tuvieron las personas entradas en edad y que eran vulnerables? Quisiera oír al doctor sobre eso. Eso yo quisiera asociarlo con el factor que tanto se ha mencionado de la gente cuando le cambian su rutina
cuando sienten que lo han sacado de su zona de confort, se sienten amenazados. Se entiende que el joven tiene una capacidad de adaptación mucho mayor que el de cierta edad, que la persona ya por encima de los 60, 65 años. Sin embargo, en este caso, tal como dice usted, doctor, el adulto envejeciente ha sido mucho más conteste, mucho más, ha estado mucho más aceptando el ir a vacunarse que la resistencia que ha puesto el joven. A mí me parece que lo que hay que hacer es insistir en el factor educativo. Lo que hay es que recalcar el mensaje. También hay que entender que durante los últimos 18 meses o 14, 18 meses hemos vivido demasiados cambios juntos, y esos cambios han desestabilizado la salud mental de mucha gente, y también gente que ha sido toda su vida susceptible a las teorías conspirativas, ahora están totalmente bajo amenaza por el hecho de que las teorías conspirativas antes se espaciaban más unas de la otra, pero ahora ha sido un bombardeo casi tipo metralladora. No terminamos bien de escuchar una cuando ya viene la otra. No terminamos bien de procesar una cuando ya hay una que se basa en la anterior, pero viene todavía más compleja. Entonces la gente termina, si el que tenía una personalidad predispuesta a la ansiedad, ha encontrado el caldo de cultivo perfecto para poder darle rienda a todas sus manifestaciones ansiosas. Muy bien, doctor. Vamos a tomar ahora un breve receso, porque vamos a continuar y hay una cantidad de preguntas enormes, y sobre todo quiero que ustedes se refieran a esas personas que no le tienen miedo a la vacuna, sino que hay personas que le tienen miedo a la aguja, miedo a la inyección, que es otro de los miedos que ahora no se habla tanto de eso, pero sí hay personas, yo he visto personas que frente a cualquier inyección reaccionan con un ataque de pánico, así que al regreso hablaremos de eso.